Vamos a dar comienzo a esta nueva conferencia a cargo de la doctora Charlene Santana. Nos sentimos muy honrados de tenerla aquí hoy en este congreso, en estas jornadas. La doctora Charlene Santana es profesora del Departamento de Biología y curadora de mamíferos en el Museo Burke en la Universidad de Washington. Su investigación se desarrolla en el marco de la biología integrativa y se centra en comprender por qué algunos grupos de mamíferos, particularmente los murciélagos, son más diversos que otros. Para ello combina su experticia en múltiples campos, incluyendo biología evolutiva, ecología comportamental, anatomía comparada y biomecánica. Si bien gran parte de su trabajo lo desarrolla en su laboratorio en la Universidad de Washington, también realiza tareas de campo en sitios biológicamente diversos como Costa Rica. Sus proyectos actuales examinan varios factores externos e internos que pueden haber conducido a la diversificación de los murciélagos o a la alta diversidad de sus grupos. Esto incluye especializaciones anatómicas y biomecánicas del cráneo para diferentes estrategias sensoriales y de alimentación, la evolución de la frugivoría y la facilitación del cambio morfológico por el desarrollo. La doctora Santana lidera diversos proyectos de investigación en murciélagos, incluyendo análisis macroevolutivos de la función y la morfología craneodental, y las dinámicas coevolutivas entre los murciélagos frugívoros y sus plantas mutualistas en Costa Rica. Su laboratorio tiene una gran diversidad de integrantes, estudiantes de grado, postdoctorales, estudiantes internacionales y colaboradores, tanto en la biología como de otras disciplinas. Muchas gracias por estar aquí presente. Doctora Santana, puede compartir su pantalla. Muchas gracias, Valentina, por esa introducción y les agradezco mucho también por la invitación. Ahora voy a apagar mi video, pero quería saludarlos aquí rápidamente desde Seattle. Bueno, en esta charla les voy a comentar acerca de algunos estudios que hemos estado realizando para tratar de entender la gran diversidad morfológica que existe en los cráneos de los murciélagos, parte de la cual espero que la puedan apreciar aquí en esta diapositiva. Estos son modelos tridimensionales de los cráneos de varias especies de murciélagos de diferentes grupos. Y estas morfologías van desde cráneos que tienen rostros excesivamente elongados, a otros que tienen rostros muy cortos. También tenemos morfologías con huesos frontales cóncavos o convexos, también crestas sagitales muy pronunciadas, mientras que otras especies tienen crestas sagitales que son prácticamente inexistentes, y bueno, una gran cantidad de variación morfológica entre todos estos extremos que les acabo de describir. Pero para poder entender cuáles son los mecanismos que generan esta diversidad morfológica, lo primero que tenemos que considerar es que los cráneos de los murciélagos, así como los cráneos de cualquier otro vertebrado, son estructuras multifuncionales. Es decir, son estructuras que le permiten a los organismos llevar a cabo una multitud de funciones. Por ejemplo, este cráneo de este murciélago Centurio senex le permite proteger su cerebro, le da soporte a los órganos sensoriales, le permite alimentarse, respirar, producir sonidos, etc. Y los murciélagos son un sistema excelente para estudiar cómo esta multifuncionalidad del cráneo ha promulgado su diversidad morfológica, no solamente porque tienen una cantidad excepcional de especies, con más de 1.400 especies descritas hasta ahora, pero también tienen una gran cantidad de diversidad en la morfología craneal que está asociada a diversidad en modalidades sensoriales, así como diversidad de su dieta. Y estas modalidades sensoriales y la dieta de los murciélagos ha evolucionado de una manera que nos provee con un experimento natural, evolutivo, para poder probar hipótesis acerca de los mecanismos de cómo la morfología puede haber evolucionado.
Por ejemplo, los clados principales dentro de Chiroptera difieren en su modo sensorial o su tipo de ecolocalización, con algunos tipos sensoriales que han evolucionado múltiples veces en la historia evolutiva de los murciélagos. Y eso se los voy a mostrar o a ilustrar aquí en esta filogenia de los mayores grupos de murciélagos. Hasta donde sabemos, gracias a evidencia fósil, los ancestros de los murciélagos evolucionaron la capacidad de ecolocalizar, es decir, de utilizar los ecos de ultrasonidos para localizar presas o navegar en sus ambientes. Y esta capacidad de ecolocalizar se perdió en los teropódidos o los murciélagos frugívoros y nectarívoros del viejo mundo, en los cuales en lugar de utilizar ecolocalización se utiliza el olfato y la visión para encontrar alimentos, es decir, frutos o flores, y también para navegar en sus ambientes. Existe un género de teropodios que también ha evolucionado ecolocalización lingual, es decir, que ellos utilizan los ecos de clics que son generados por la lengua. Pero es un tipo muy único de ecolocalización en los murciélagos y muy diferente a la ecolocalización laríngea, en la cual los sonidos utilizados en ecolocalización se producen en la laringe, y eso es lo que presenta la mayoría del resto de los murciélagos. Y este tipo de ecolocalización se divide en dos principales modalidades: la ecolocalización nasal, en la cual esos sonidos que son generados por la laringe salen del cráneo a través de las fosas nasales, y esta es una capacidad que ha evolucionado múltiples veces en los murciélagos. Y luego tenemos la ecolocalización oral, en la cual los sonidos salen a través de la boca, así como yo les estoy hablando en este momento. Además de estos principales tipos de ecolocalización, también existen familias o grupos que son excepcionalmente diversos en cuanto a sus modalidades sensoriales. Por ejemplo, la superfamilia Noctilionoidea, además de presentar ecolocalización oral y nasal, también presenta especies que se orientan por medio del olfato, de la visión, y en el caso de los murciélagos hematófagos, ellos han evolucionado sensores infrarrojos que les permiten localizar a sus presas. Asimismo, la diversidad de la dieta en los murciélagos está distribuida heterogéneamente, y también nos permite tener este tipo de experimento natural evolutivo. La mayoría de las familias de murciélagos son animalívoras, es decir, consumen insectos, vertebrados o una combinación de ese tipo de presas, o son plantívoras, es decir, se alimentan de frutos o flores. Pero hay una familia muy especial que tal vez algunos de ustedes ya conocen, que son los filostómidos, los murciélagos de hoja nasal neotropicales, que evolucionaron todas las dietas, prácticamente casi todas las especializaciones dietéticas que vemos a lo largo de la mayoría de los mamíferos, incluyendo la insectivoría, carnivoría, hematofagia, omnivoría, nectarivoría y una gran cantidad de especies con la frugivoría. Entonces, tomando todo esto en cuenta, nuestra pregunta acerca de cómo se originó la diversidad de los cráneos de los murciélagos se vuelve un poco más específica, es decir, cómo ha sido impactada la evolución de la forma del cráneo, específicamente por la ecología sensorial y la ecología trófica de los murciélagos. Y como Valentina les comentó en la introducción, en nuestro laboratorio utilizamos una variedad de técnicas para responder a esta pregunta. Combinamos estudios morfométricos, biomecánicos, filogenéticos y de comportamiento dentro de un marco evolutivo para poder entender la diversificación fenotípica y de especies. Hoy, por supuesto, voy a enfocar especialmente en esta pregunta de cómo estos tipos de funciones han conllevado a la diversificación de los cráneos de los murciélagos. Y en este trabajo quiero reconocer dos postdoctorantes de mi laboratorio, Jessica Arbor y Abigail Curtis, las cuales colectaron y analizaron la mayor cantidad de datos que les voy a presentar hoy. Son coautoras en los artículos que hemos publicado a partir de estos trabajos. Entonces, para responder esta pregunta,
hemos desarrollado metodologías que nos permiten colectar datos morfológicos tridimensionales de muy alta resolución de cientos de especies de murciélagos. Y eso lo realizamos utilizando especímenes de museos y estamos muy agradecidas de todos los museos que nos han permitido utilizar sus especímenes. Y en los datos que les voy a presentar hoy, tenemos una cobertura de 203 especies de murciélagos con múltiples individuos por especie de todas las familias, entre 50 y 100% de la cobertura genética dentro de cada familia, y en nuestra muestra tenemos representadas todas las dietas y tipos de ecolocalización de los murciélagos, lo cual es bien importante para la pregunta que nos propusimos. A partir de estos especímenes de museo estamos realizando escaneos de tomografía computarizada, lo cual nos permite obtener imágenes de alta fidelidad de estas morfologías. Y estos escaneos llevan mucho tiempo y esfuerzo de procesamiento, y lo que hacemos con los modelos que resultan de estos escaneos, que son modelos tridimensionales del cráneo y la mandíbula, es realizar análisis de morfometría geométrica, el cual es un método que depende de colocar landmarks o marcas homólogas en las estructuras, en este caso el cráneo y la mandíbula, en todos nuestros especímenes, y estas marcas nos permiten, a través de algoritmos que corrigen diferencias de posición, escala, orientación y otras variables, nos permiten obtener variables que representan las diferencias en forma entre las diferentes especies. Y estas diferencias son independientes de las diferencias de tamaño, por ejemplo. Ahora, dado que tenemos una gran cantidad de marcas y una gran cantidad de individuos y de especies, estos datos que obtenemos a través de los análisis de morfometría geométrica son excesivamente multivariados, por lo cual necesitamos aplicar análisis que nos permitan reducir la dimensionalidad de esos datos. Por ejemplo, utilizamos análisis de componentes principales, los cuales entonces nos permiten generar variables derivadas a partir de estos datos que resumen la variación morfológica entre las especies. Y en este gráfico les estoy mostrando dos de los principales ejes morfométricos que vemos en nuestros datos. El primer componente principal que nos resume la variación en la elongación del rostro, mientras que el componente principal 2 nos resume la variación en la orientación del rostro con respecto a la caja craneana, desde especies que tienen ese rostro orientado dorsalmente a especies que lo tienen orientado más ventralmente. Luego, entonces, con estas variables que nos resumen la variación morfológica, hemos realizado análisis filogenéticos de regímenes selectivos. Es decir, estamos probando si nuestros datos, nuestras variables morfométricas reflejan un proceso adaptativo conocido como Ornstein-Uhlenbeck, en el cual los caracteres se encuentran evolucionando hacia diferentes picos adaptativos. Y estos modelos los comparamos con modelos de evolución más al azar, como Brownian Motion. Este tipo de análisis los realizamos con un algoritmo que se llama L1OU, que detecta automáticamente los cambios selectivos en nuestros datos. Es decir, no ponemos ninguna restricción en los análisis, simplemente dejamos que los datos morfológicos nos revelen cuáles son los patrones. Y les menciono también estas siglas L1OU porque los van a ver ahora en otras de las diapositivas y se refieren a estos resultados. Entonces, hablando de resultados, aquí les voy a mostrar los patrones generales que vemos en la evolución del cráneo y de la mandíbula con nuestros datos, con estos análisis de L1OU. Yo sé que hay mucha información en esta diapositiva, así que les voy a explicar qué significa cada uno de los colores y los símbolos que están acá. Aquí a la izquierda tenemos la filogenia de todas las especies que incluimos en nuestros datos para
los cráneos y tenemos las principales familias que están incluidas en nuestros datos. Los asteriscos en los diferentes puntos de la filogenia indican los lugares o los nodos en los cuales el algoritmo L1OU detectó cambios adaptativos. Es decir, estos son lugares en la filogenia en los cuales la morfología está divergiendo entre dos linajes. Y en este caso, los datos morfológicos que se tomaron en cuenta para detectar estos cambios son los componentes principales del 1 al 3 de la forma del cráneo y luego de la mandíbula también, los cuales representan la mayor variación en la forma de estas estructuras. También espero que puedan notar que existen algunos asteriscos que están en negro y otros están en gris, y eso representa el apoyo estadístico por medio de análisis de Bootstrap. Lo último que les quiero comentar en cuanto a para orientarse en esta diapositiva son los colores de las ramas en la filogenia, y estos están simplemente representando las diferentes zonas adaptativas. Si nos ponemos entonces ahora a ver los patrones generales que vemos en estos cambios, notamos que existen dos fases principales de cambios adaptativos. La primera se refiere a cambios más antiguos, entre 58 y 34 millones de años, y estos tienen un mayor apoyo estadístico en el caso del cráneo que en la mandíbula. Luego, también notamos una serie de cambios que son más recientes, dentro de los últimos 26 millones de años, que están concentrados dentro de la familia Philostomide y se observan tanto en el cráneo como en la mandíbula. Ahora, dado que el cráneo es una estructura muy interesante desde un punto de vista funcional, ya que está llevando a cabo varias funciones, tanto sensoriales, de alimentación, etcétera, como les mencioné anteriormente. En las próximas partes de la charla me voy a enfocar en los resultados del cráneo, pero siéntanse, por favor, cómodos de preguntarme acerca de la mandíbula luego que termine la charla. Okay, enfocándonos entonces en el cráneo y viendo cada uno de estos cambios, primero los que ocurren más temprano en la historia evolutiva de los murciélagos, nos damos cuenta que estos cambios están asociados a cambios de ecolocalización o de dieta y ecolocalización, mientras que los cambios que ocurrieron más adelante en los filostómidos están asociados principalmente con la dieta. Y lo que es bien interesante es que estos cambios más tempranos reflejan casi perfectamente mayores transiciones en cuanto a los tipos de ecolocalización en los murciélagos, incluyendo la pérdida de la ecolocalización laríngea en los teropodios, la evolución de la ecolocalización nasal, lo cual ocurrió varias veces en la historia evolutiva de los murciélagos, en los rinopoideos, en los filostómidos, incluso la ecolocalización nasal facultativa en dos géneros de vespertiliónidos, Corynorhinus y Plecotus. Y luego también tenemos cambios que están asociados con la ecolocalización oral, ya sea en general para todas las especies acá, y además la ecolocalización oral de frecuencia constante que vemos en los mormópidos. Y cada uno de estos cambios o transiciones de zona adaptativa también están asociados entonces a diferencias muy marcadas en cuanto a la forma general del cráneo, lo cual está representado acá por estas barras que representan los valores a lo largo de los diferentes componentes principales de la forma del cráneo, derivados de nuestros análisis de morfometría geométrica. Una tendencia general que vemos entre los diferentes tipos de ecolocalización en los murciélagos se refiere a la posición del rostro o el hocico con respecto a la caja craneana. Específicamente, encontramos que en el caso de las especies que no ecolocalizan los teropódidos, el rostro está alineado o va paralelo a la caja craneana,
mientras que en las especies que ecolocalizan, el rostro está orientado dorsalmente, en el caso de los que lo hacen oralmente, y ventralmente en el caso de los que lo ecolocalizan nasalmente. Y creemos que tal vez estas diferencias tan marcadas que estamos observando y convergencia, por ejemplo, en el caso de los ecolocalizadores nasales hacia rostros orientados ventralmente, pueda que tenga que ver con la orientación de las llamadas de ecolocalización, de manera que éstas vayan en paralelo con la dirección de vuelo del murciélago. Por ejemplo, en el caso de los ecolocalizadores nasales, tener el rostro orientado más ventralmente colocaría las narinas en una posición más paralela a la dirección del vuelo. Sin embargo, esto es algo que tendría que probarse experimentalmente con observaciones y grabaciones de las llamadas de ecolocalización de los murciélagos en 3 dimensiones. Otra tendencia bien marcada que vemos en nuestros datos es que existen diferencias en la disparidad de la forma del cráneo entre los diferentes tipos de ecolocalizadores. Y eso está representado en este espacio morfológico que les enseño acá. Las especies que no ecolocalizan presentan una variación morfológica más restringida comparada con las especies que ecolocalizan, que las ven acá en azul y en rojo. Y además de ello, las especies que ecolocalizan nasalmente tienen una mayor variabilidad en ciertos ejes de este espacio morfológico, por ejemplo, la elongación del rostro. Y estas diferencias las encontramos significativamente también cuando corregimos por las diferencias en el número de especies que van incluidas en cada uno de estos grupos. Esto es interesante porque nos sugiere que posiblemente estos cambios más antiguos en la forma del cráneo que van asociados con evolución de tipos de ecolocalización podrían haber modificado mecanismos intrínsecos que generan la variabilidad morfológica o la diversidad morfológica. Entonces, con esto en mente y utilizando nuestros datos de morfometría geométrica que utilizamos en los análisis anteriores, nos propusimos probar 2 mecanismos principales que se conoce que generan diversidad morfológica, no solamente en los cráneos de murciélagos, mamíferos, sino las estructuras morfológicas en general. Y estos mecanismos son la alometría o la facilitación de cambios en la forma a través de cambios en el tamaño, y la modularidad, el cual es un fenómeno en el cual la variación de una estructura anatómica, por ejemplo el cráneo, se puede particionar o dividir en unidades anatómicas más pequeñas, también conocidas como módulos. Desde un punto de vista de los análisis de morfometría geométrica, los módulos van definidos por marcas o landmarks que están más correlacionados entre ellos que con landmarks que se encuentran en otro módulo. Y una manera en la cual la modularidad puede promover la diversidad morfológica es a través de la facilitación que una mayor modularidad le daría a la variación de estas partes independientes de la estructura anatómica. Es decir, cada uno de los módulos serían capaces de variar y evolucionar independientemente, entonces generando diversidad morfológica. Sin embargo, también les quiero comentar que lo contrario también podría ser cierto. Se ha sugerido que estructuras que tienen menos módulos podrían tener una mayor capacidad de evolucionar diversidad morfológica, ya que los módulos podrían evolucionar de manera más integrada y eso facilitaría la adaptación. En otras palabras, no existe un consenso si más módulos generan más diversidad morfológica o menos módulos generan más diversidad morfológica, pero sí se sabe que existe una conexión entre la modularidad y la diversidad morfológica.
Ok, con todas estas advertencias, quiero mostrarles entonces unos resultados de nuestros datos. En cuanto a la alometría, encontramos que aparentemente sí existe una modificación de las relaciones entre la forma del cráneo y el tamaño del cráneo, específicamente en los teropódidos, es decir, este grupo de murciélagos frugívoros o nectarívoros que no ecolocalizan. Y estas tendencias son tales que en los teropodios encontramos una gran proporción de la forma del cráneo que es explicada por variación en el tamaño del cráneo. Y esta relación no es estadísticamente significativa para las especies que ecolocalizan. En los teropodios, la tendencia principal es que las especies que tienen cráneos más pequeños tienden a tener un rostro más corto y a medida que el tamaño se incrementa, estas especies con cráneos más grandes tienen un rostro más largo. Y esto es un patrón interesante y conocido para otros mamíferos que se denomina Cranial Evolutionary Allometry o alometría craneal evolutiva. Y esta misma tendencia ha sido descrita en grupos como los marsupiales y los félidos. Esto es bien interesante en parte porque los teropodios, al estar digamos, anidados dentro de la filogenia de los murciélagos, parecen haber revertido a este patrón general de alometría que se encuentra en otros mamíferos, lo cual por supuesto, lleva a la pregunta de por qué han revertido a esta tendencia. Una posible explicación funcional es que un rostro más largo les ayuda a estas especies a incrementar la apertura bucal. Y esto les permitiría a las especies frugívoras, por ejemplo, poder tomar y consumir frutos más grandes. Sin embargo, esto viene con ciertos costos, como lo demostramos en un artículo que publicamos hace unos años, el cual es que especies que tienen un rostro más alargado tienden a sufrir de una mayor pérdida de la fuerza de mordida y tienen una menor fuerza de mordida para su tamaño. Sin embargo, como los teropodios tienden a ser especies relativamente grandes, es posible que ya simplemente por tener un tamaño mayor, ellos ya tienen una fuerza de mordida que es suficiente o puede superar significativamente la fuerza que requerirían para consumir sus alimentos. Pero esto es algo que habría que medirlo y probarlo experimentalmente. Otra ventaja de ser más grande para estos murciélagos que no ecolocalizan es que les permite tener ojos absolutamente más grandes, lo cual les permite tener una agudez visual mucho mayor, como se ha demostrado en estudios previos. Y es posible que un rostro más alargado le represente menos impedimentos de desarrollo a los ojos más grandes en estos murciélagos. En otros estudios también hemos encontrado que los teropodios no solamente tienen ojos más grandes que otros murciélagos en general, sino que teropodios de mayor tamaño tienen proporcionalmente ojos más grandes, lo cual posiblemente apoya esta hipótesis de que un rostro más largo le causa menos impedimentos de desarrollo. Pero también son solamente hipótesis que habría que demostrar por medio de estudios de desarrollo y estudios de la morfología de diferentes partes del cráneo a través de estos procesos. Pero lo que podemos concluir es que en este caso, funciones sensoriales como el uso de la visión pueden haber conllevado a esta tendencia alométrica que vemos en los teropodios. Ahora, muy al contrario, los murciélagos que ecolocalizan están muy restringidos a ser de pequeño tamaño. Y esto se debe a que las frecuencias de sonido que son producidas por los mamíferos, incluyendo los murciélagos, son inversamente proporcionales a su tamaño. Es decir, animales más pequeños generan frecuencias más altas
Y la ecolocalización, particularmente para encontrar presas pequeñas como insectos, requieren frecuencias altas porque estas les dan una mayor cantidad de información a los murciélagos acerca del tamaño, el rango, la posición, dirección, velocidad de la presa. Los sonidos de frecuencias más bajas, en lugar de rebotar de la presa, en lugar de producir un eco, más bien serían desviadas por la presa y no serían efectivas para la ecolocalización. Entonces, lo que observamos con nuestros datos es que en lugar de evolucionar a través de esta potencial línea de menor resistencia evolutiva, como lo han hecho los teropodios con el tamaño, la diversidad craneal que vemos en los murciélagos ecolocalizadores parece ser un resultado de la modificación de sus patrones de modularidad. Estos son los resultados que les voy a mostrar ahora. Estos son nuestros resultados de análisis de modularidad, en los cuales se incorpora información de la filogenia y de las relaciones espaciales entre los landmarks. Y aquí los módulos están visualizados como diferentes grupos o clusters de landmarks. Aquí les estoy mostrando cómo esos grupos se comparan entre los ecolocalizadores orales y todos los murciélagos, los no ecolocalizadores con el resto de los murciélagos y los emisores nasales y el resto de los murciélagos. Lo que encontramos en general es que en el caso de los no ecolocalizadores, el número de módulos coincide con lo que encontramos en común entre todos los murciélagos. Y estos módulos son muy similares a los módulos que se encuentran en otros mamíferos. Al contrario, los ecolocalizadores orales tienen una mayor cantidad de módulos y los ecolocalizadores nasales tienen una menor cantidad de módulos, es decir, tienen unos cráneos que están más integrados. Y los resultados de estos patrones los vemos evidenciados en los gráficos que les voy a mostrar ahora y en el hecho de que las tasas de evolución morfológica varían entre estas partes del cráneo y entre los grupos de ecolocalizadores. En esta gráfica les estoy mostrando las tasas de evolución de las diferentes partes del cráneo, son derivadas a partir de nuestros landmarks, interpoladas entre los espacios que están entre los landmarks, y los colores más cálidos representan tasas más altas, una velocidad más alta de evolución. Aquí en la parte de arriba están viendo una vista lateral del cráneo con el rostro hacia la izquierda, y en la parte de abajo están viendo la mitad de la vista dorsal del cráneo. Lo que espero que puedan apreciar con estos gráficos es que las especies que no ecolocalizan tienen tasas de evolución muy lentas, casi a lo largo de todo el cráneo, y sobre todo comparados con los murciélagos que ecolocalizan, los cuales tienden a tener mayores tasas de evolución, sobre todo en el rostro y en la parte posterior del cráneo. Y estas tasas de evolución son extremadamente rápidas en los ecolocalizadores nasales, a pesar de que ellos tienen una mayor integración del cráneo, es decir, tienen una menor cantidad de módulos. Posiblemente este resultado que vemos aquí en los ecolocalizadores nasales se deba a esta función nueva que tiene el rostro en estos murciélagos, es decir, la transmisión de sonidos de ecolocalización. Y esto nuevamente resalta la importancia de las múltiples funciones del cráneo en llevar a la diversificación de esta estructura. Ahora, siguiendo más adelante en el tiempo y dentro de los ecolocalizadores nasales, vamos a examinar ahora esta segunda fase de cambios más recientes en los filostómidos, que es este grupo en el cual vemos una multitud de cambios selectivos, tanto en el cráneo como en la mandíbula. Estos cambios selectivos están muy relacionados con transiciones dietéticas dentro de esta familia.
incluyendo la evolución de la hematofagia, la evolución de la nectarivoría, la cual presenta casos de convergencia morfológica en estos cráneos con el rostro bien alargado. También vemos cambios que llevan hacia la animalivoría u omnivoría y varios cambios asociados con la frugivoría, ya sea tanto frugivoría en general, así como también en estos clados de frugívoros que se alimentan de frutos duros o semillas y que presentan cráneos con rostros muy cortos. Es un área muy dinámica en cuanto a los cambios morfológicos del cráneo. Debido a esto, debido a esta correspondencia que vemos entre la morfología craneana, estos patrones evolutivos y las diferentes dietas, hemos estado utilizando a los filostómidos como un modelo de estudio de adaptación morfológica a estas diferentes dietas. Y en los próximos minutos de la charla quiero como completar la visión de estas adaptaciones morfológicas y darles una visión un poco más integral acerca de la morfología y de la función craneana en estos murciélagos y cómo se relaciona con la evolución de sus dietas y su ecología dietética. Empezando por la musculatura. Hasta ahora les hemos estado mostrando muchas imágenes acerca de la evolución del cráneo y la mandíbula, pero la musculatura craneal es sumamente importante, ya que es la que produce las fuerzas que abren o cierran la mandíbula durante la masticación. Para estudiar la musculatura de la mandíbula de los filostómidos y otros murciélagos, en mi laboratorio hemos estado utilizando un método relativamente nuevo llamado Diffusible Iodine Contrast Enhanced CT o DICT por sus siglas en inglés. Y este método consiste en teñir las estructuras de interés, en este caso las cabezas de los murciélagos, con una solución de yodo, el cual hace que tejidos como los músculos se hagan radiopacos y eso nos permite escanearlos con nuestro escáner de tomografía computarizada que utiliza rayos X y nos permite visualizar estos músculos con esta técnica. Eso nos da una imagen bien detallada de la musculatura, sobre todo de sus partes internas, lo cual es a veces bien difícil de visualizar con métodos tradicionales como las disecciones, ya que los murciélagos son bien pequeñitos en general. Y además de darnos información acerca de la estructura interna de estos músculos, también nos permite tomar medidas que no serían posibles con otros métodos, por ejemplo, medidas volumétricas de los músculos. A través de estos métodos hemos encontrado que los filostomios también presentan una gran diversidad de la musculatura de la mandíbula. Y aquí les muestro varias especies de filostómidos y de un par de familias que están relacionadas con los filostómidos para enseñarles un poco de esta diversidad. Cada uno de los músculos de la mandíbula acá se muestran con diferentes colores y las tonalidades dentro de un color están representando las diferentes capas de esos músculos. En general, lo que vemos es que a pesar de que los orígenes y las inserciones de los músculos principales de la mandíbula están conservados entre las especies de filostómidos, el tamaño y la morfología interna de estos músculos presenta una gran variación. Esta variación incluye una relación con las dietas que han evolucionado dentro de estos murciélagos. Por ejemplo, las especies hematófagas y nectarívoras tienden a tener un músculo macetero y pterygoideos relativamente más grandes, mientras que las especies frugívoras, ya se alimentan de frutos blandos o duros, tienden a tener músculos temporales relativamente mayores. E internamente también estas especies presentan ciertas diferencias en cuanto a ciertos aspectos de la musculatura. Por ejemplo, el músculo macetero no se encuentra subdividido en el caso de los murciélagos hematófagos y tiene diferentes grados de subdivisión en el caso de murciélagos insectívoros y frugívoros. Y esta característica, aunque parezca
trivial o tal vez muy micro, ¿no? A nivel morfológico, puede ser importante para la función de estos músculos, ya que la subdivisión de un músculo le permite a las especies tener un arreglo diferente de las fibras musculares y por lo tanto generar diferentes niveles de fuerza de mordida. Es decir, estas diferencias también pueden tener ciertas repercusiones funcionales. Y para probar precisamente eso, para ver cómo las diferencias morfológicas de la musculatura y del cráneo resultan en diferencias funcionales y cómo se relacionan con la dieta, hemos estado desarrollando modelos tridimensionales que nos permiten estimar y corroborar en el campo las medidas de fuerza de mordida y ver cómo la morfología craneana se relaciona a las diferencias de fuerza de mordida, y también modelos de elementos finitos, que son modelos de ingeniería que nos permiten visualizar y calcular cómo las diferentes fuerzas que los murciélagos aplican cuando muerden una presa se distribuyen dentro del cráneo y nos permiten también comparar especies y ver qué tan fuertes o débiles son sus cráneos. Con todos estos estudios, como se imaginarán, lo hemos hecho a lo largo de muchas especies, tenemos muchos resultados detallados, pero les voy a mostrar ahora como que el patrón general que observamos dentro de los filostómidos en relación a las propiedades de su dieta, para darles un gran resumen aquí. Si organizamos las especies de filostómidos de acuerdo a las propiedades físicas de su dieta, principalmente la dureza de la dieta, esto nos da un gradiente que va desde especies que consumen dietas líquidas, por ejemplo, néctar o sangre, especies que consumen frutos o insectos blandos, y luego en este extremo tenemos especies que consumen presas o frutos duros, como vertebrados, semillas, etc. Y a lo largo de este gradiente, lo que encontramos es una correspondencia bien interesante entre estas propiedades de la dieta y la morfología y el funcionamiento del aparato alimentario. Por ejemplo, las especies que se alimentan de alimentos líquidos o frutos o insectos blandos tienden a tener un rostro más largo, un músculo macetero más grande, y esto les da una menor ventaja mecánica, es decir, tienden a producir una menor fuerza de mordida para su tamaño. También estas especies tienden a tener cráneos más débiles. Por el contrario, las especies que se alimentan de presas y frutos duros tienden a tener un rostro más corto, un músculo temporal más grande, y eso les permite tener una mayor ventaja mecánica, es decir, una fuerza de mordida mayor para su tamaño. Y sus cráneos también son más resistentes a estas fuerzas de mordida o las fuerzas resultantes de morder en presas más duras. También estas especies se caracterizan por utilizar comportamientos de mordida que les permiten aumentar su fuerza de mordida cuando consumen estos alimentos. Entonces, en general, dadas estas correspondencias entre la biomecánica, el funcionamiento y la morfología del aparato craneal en los filostómidos y sus dietas, podemos considerar que los filostómidos son una radiación adaptativa que está caracterizada por la evolución de todos estos aspectos de morfología craneana, el desempeño de la fuerza de la mordida, el comportamiento, los cuales están íntimamente relacionados con la evolución de la dieta. Y también están relacionados con la diversificación de especies, ya que existen patrones de diversificación de especies en este grupo que se pueden relacionar con la evolución de estos caracteres fenotípicos. Y algo que me parece a mí bien interesante, poniendo estos resultados en el contexto de los murciélagos en general, es que incluso cuando consideramos a los murciélagos dentro de toda la filogenia, también vemos que existen esos cambios adaptativos en sus morfologías craneales que son detectables incluso a la escala de todos los murciélagos. Y ya entonces, para resumir, les voy a dar las conclusiones de nuestros estudios hasta ahora. Encontramos primero que en Chiroptera la forma del cráneo evolucionó adaptativamente en relación a los modos de ecolocalización más temprano en la historia evolutiva de los murciélagos,
y luego está más asociado a la dieta en el caso de los filostómidos. También encontramos que la importancia de diferentes funciones varía a lo largo de las diferentes partes del cráneo, y esto se refiere principalmente al cráneo y a la mandíbula. El cráneo parece estar más asociado con funciones sensoriales, tal vez un poco con funciones de dieta, dependiendo del clado, y la mandíbula está bien asociada a las funciones de dieta. También encontramos que los cambios evolutivos en el modo de ecolocalización afectaron el potencial para la diversificación morfológica del cráneo a través de mecanismos como la alometría y la modularidad. Y finalmente, los filostómidos son una radiación adaptativa que evolucionó numerosas adaptaciones morfológicas, tanto de sus cráneos, musculatura, etcétera, y biomecánicas que van asociadas a diferentes dietas. Y bueno, por último, quería agradecerles a todos por su atención, a los organizadores del evento nuevamente por haberme invitado, mis colaboradoras Jessica y Abigail, los museos y a nuestras fuentes de financiamiento. Damos por finalizada la conferencia de la doctora Santana, agradeciéndole nuevamente su participación. Muchísimas gracias por estar compartiendo toda esta información tan interesante con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, ojalá nos podamos conocer en persona en el futuro no muy lejano.